el tema un poco más político ahora con nuestro amigo y consultor Carlos Germano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué hace Carlos? Hola José, hola Roberto, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo Buen día. andan? Todo bien, todo bien. Carlos, bueno, poco para meternos en el tema político. Eh, Milei finalmente firmó el Pacto de Mayo en julio. Este, ¿qué representa eso para el gobierno? ¿Se puede interpretar como una victoria política? ¿Es una cosa que fue a medias porque no fueron todos? ¿Qué análisis podés hacer de eso? A ver, yo te diría que eh, lo que caracterizó el gobierno de Milei en los primeros 180 días, y a excepción de la marcha eh, universitaria, siempre manejó la agenda pública en forma férrea y concreta. Después de la sanción de la ley bases y ley fiscal, indudablemente lo que parecía que empezaba a generar certezas de mediano plazo generó incertezas muy fuertes. Ajá. Y empezó a tener algunos sinsabores que no en los primeros 6 meses lo había manejado sin ningún tipo de inconveniente. A partir de ese hecho, yo te diría que la, esa noche gélida de madrugada del 9 de julio, con la firma de 18 gobernadores más 19, porque a pesar de no estar presente, manifestó que apoyaba en todos los puntos, que era el gobernador de Santa Cruz, que a 19 de 24, yo te diría un éxito importante del presidente y su gestión, y a su vez, si a eso le agregás una movilización importante, pero el hecho creo que más fuerte del 9 de julio en el desfile fue no solamente la presencia de la gente, sino eran familias enteras que me parece que estaban necesitando un proyecto, digamos, de que los una. Me parece que fue un acierto lo del presidente. Yo diría que a partir de ahí volvió nuevamente a hacerse cargo de la agenda que había perdido. Ujú. Y te diría que en ese escenario logró nuevamente, lo que yo digo es, recuperó verticalidad política, que había perdido verticalidad política aparte, a pesar del éxito legislativo que había tenido. Ujú. Y Carlos, en toda esta descripción que haces, el presidente sigue, porque vi algunas encuestas que indican que tiene alguna baja ya en la imagen, ¿no? ¿Vos crees que sigue concitando el apoyo de buena parte de la gente que lo votó? ¿Todavía la esperanza prima más sobre la idea de una vuelta al pasado? Yo creo que es así, yo creo que obviamente sintió algunos rigores en su imagen, más de gestión que personal, pero todavía sigue teniendo buena salud política. Con cambio, mira, hay dos datos, José, que me parece que es interesante tenerlo, al menos ponerlo en el análisis. Ujú. Esto tiene que ver con, te diría, los 12 años de kirchnerismo más 4 de Mauricio Macri, más los año y medio, el primer año y medio de Alberto Fernández, cuando 7 de cada 10 argentinos manifestaban que era muy importante el rol del Estado para el desarrollo de la economía argentina. O sea que el Estado tendría que ser pieza fundamental en la economía argentina. Post pandemia, eso se empezó a modificar y hoy 6 de cada 10 argentinos creen que el capital privado, la actividad privada, es lo que le va a dar a la Argentina una prosperidad de mediano y largo plazo. O sea que ahí hay una ruptura, hay un cambio de paradigma, te diría, fenomenal. Y el Ujú. segundo dato, que este sí, digamos, rompe todo tipo de esquemas, porque tiene que ver cómo se percibe hoy la sociedad. El 63% de la sociedad
se está percibiendo clase baja Ajá. y un 33% se está percibiendo clase media. Es decir, ahí se rompe también un viejo apotegma, claro, que es que siempre el argentino se consideraba o se percibía clase media. Sí. Este también me parece que es otro dato en el análisis donde está claro que entendés por qué un hombre con una minoría absoluta, sin ningún tipo de partido político, es presidente de la República. Me Ajá. parece que esos cambios de paradigma todavía tiene claramente Javier Milei, y en la medida que se junta acá el tercer dato para entender este momento, que es la deflación de liderazgos en todas las oposiciones, en las oposiciones dialoguistas y en la oposición más férrea, que es la del peronismo. Ninguno de esos que hoy están como opositores hay un liderazgo genuino. Son todos embriones de liderazgo, pero ninguno, digamos, son todas minorías. Ninguno puede concitar mayorías. Carlos, a partir de, yo creo que de dos aspectos económicos, se asentó, digamos, la popularidad de Milei. Uno, el combate contra la inflación, y el otro, el dólar estable. Eso aparentemente estaría cambiando. ¿Y vos cómo ves eso? ¿Cómo lo evalúas desde el punto de vista político esos dos aspectos? A ver, yo te diría que obviamente está en zona de turbulencia, por eso creo que ahí es donde yo te hablaba de los nubarrones y la pérdida de agenda. Creo que en general cuando el dólar empieza a ser materia de agenda pública, los gobiernos están en problemas. Y en este momento donde la brecha está tocando casi los 60 puntos entre el dólar oficial y el dólar paralelo, yo te diría que está claro que la situación se empieza a ser complicada. ¿Por qué? Y porque cuando el dólar está permanentemente en la agenda central y fundamentalmente se empieza a hablar en la mesa familiar, en la mesa de los argentinos, yo te diría que eso automáticamente empieza a repercutir en el costo de vida. Creo que todavía lo está dominando el gobierno, pero está caminando por una cornisa, ¿no? O sea, está Ujú. caminando por dando pasos muy cortitos para no caerse. Me parece que este es el gran desafío que está teniendo en este momento el equipo económico, eh, en el cual les está costando generar confianza. O sea, el ministro de Economía planteó, aprobada la ley bases, baja el riesgo país a 7%. Bueno, todavía eso no ocurrió. Ahora están hablando de septiembre. O sea, está claro que está emitiendo señales de muchísima dudas, que no está generando las certezas necesarias, y me parece que ahí es cuando el dólar empieza a estar nuevamente en el escenario central como protagonista central, eso, digamos, siempre los gobiernos temblaron. Y Carlos, y estas declaraciones de Milei en el sentido de, bueno, apuntar a a un macro, a un banco, digamos, Banco bueno, ya Macro. lo dije, y como responsable de una supuesta operación política en su contra bueno, perjudicar a su gobierno e incluso hasta derrocarlo, ¿ayudan a este contexto económico? No, yo creo que no, pero yo creo que eso es fulbito para la tribuna, digamos. Ajá. Me parece que no hay eh, digamos, el banco me parece, y lo dijo el ministro de Economía, o sea, no estuvo fuera de la ley. Yo creo que son temas donde obviamente al presidente de la República tiene un estilo, no es del todo conocido, sabíamos perfectamente en el momento que fue electo el estilo que tiene el presidente y no lo va a cambiar, llegó hasta donde llegó con este estilo, y me parece que este tipo de cosas va a seguir, estos exabruptos fuertes lo va a seguir haciendo, pero
Yo te vuelvo a repetir, yo creo que el tema acá es cómo se para la opinión pública. Una opinión pública que, digamos, en lo previo a octubre del año pasado, cuando fue las elecciones generales, o agosto, si querés, cuando fueron las internas abiertas y simultáneas, en los focus group que salía. Y ¿sabes qué? Y yo lo voto a Milei, y que se pudra todo. O sea, esto tiene que cambiar, o sea, hay que barajar y dar de nuevo, y después se verá. Bueno, a mí me parece que esto es lo que está de alguna manera pasando, ¿no? Hay una mezcla de realismo mágico en el cual vos lo ves en los focus, o en los diferentes estudios cualitativos, y si a este hombre le va bien, y si este tipo la emboca. Ujú. El otro día estábamos haciendo un estudio, quali, entonces la coordinadora era sectores medios bajos del conurbano bonaerense. Y la coordinadora planteó, bueno, ¿cómo están? Mal, muy mal, mal, mal. Entonces de pronto una señora de mediana edad dice, muy mal, me cuesta llegar a fin de mes, pero ¿saben qué? Antes también estábamos muy mal, ¿eh? No piensen que estamos mal por este tipo. Estábamos mal, peor también antes. Ujú. Digamos, este tipo de situaciones que de alguna manera le están dando a Milei, ¿cuál es digamos, el tema de velar o la pregunta a contestar? ¿Cuánto dura la tolerancia Claro. social? Y yo creo que la tolerancia social está dudando porque lo que hay enfrente no propone nada nuevo. Ujú. O sea, están, digamos, en un grado de endogamia muy fuerte, y planteando más de lo mismo. Vos fijate, en la provincia de Buenos Aires lo que pasó esta semana, una media sanción de una ley con el Estado siendo socio mayoritario para un nuevo sistema de ambulancias y demás. Sí. Y yo lo que te acabo de decir, o sea, la sociedad lo que está planteando es, che, ¿por qué la actividad privada no se compromete más y para poder cambiar y que sea el motor de la economía argentina? Bueno, me parece que estas respuestas que de sectores de la oposición y en la provincia con un gobernador que ya claramente largó su postura para ser candidato a presidente de la República en el 2027 y liderar el post-kirchnerismo. Ujú. Yo te diría que al menos empezar a pensar claramente si ese es el camino, porque esto me parece que hoy, en este momento, alimenta más a tener mayor tolerancia social. Yo te diría a una no buena gestión de Javier Milei, porque no puedo decir que sea un muy buen gobierno el de Milei, pero me parece que las oposiciones le están dando la posibilidad de seguir, digamos, manteniendo este nivel de crédito para ver si algo cambia en la Argentina. Ujú. Le- Ahora, Carlos, un poco retomando lo que vos decías, yo escuché varios analistas que plantean exactamente lo mismo, en el sentido de no se ve una oposición al gobierno de Milei que esté planteando alguna cuestión, si querés, superadora. Ni siquiera hablan de la inflación, por ejemplo, que es una de las cuestiones que está al tope de la preocupación de los argentinos. Con lo cual también hace esa tolerancia, si querés, o esa expectativa de la gente que votó a Milei o que ve a este gobierno todavía con alguna esperanza de que se siga sosteniendo, ¿no? Digamos, el apoyo al presidente. Me parece que la posición ahí hay como un déficit fuerte. Sí, totalmente, eso creo que es así. Te diría más, José, yo creo que empieza a haber una mutación en preocupaciones ciudadanas. Ujú. Digamos, el tema inflacionario de alguna manera sigue estando, es importante, pero fue bajando en los niveles de preocupaciones y creció la pobreza y creció la posibilidad de quedar desocupado o la desocupación. Ujú. Son dos preocupaciones que calaron fuertemente en muchos sectores de la sociedad argentina y que crecieron fuertemente. Digamos, uno de los grandes éxitos y lo que muchos sectores de la sociedad le están reconociendo
el tema inflacionario para el presidente, la gestión del presidente fue exitosa en ese sentido. Empezó con un 25,5 y bueno, no sé cuánto será hoy el índice que presentará dentro de un par de horas el INDEC, pero está claro que otro de los estudios, lo que sale mucho en los últimos 60 días, no hay un nivel de no aumento de precios, fundamentalmente en los productos que consumimos cotidianamente. Esto me parece que juega a favor del presidente, porque hay un reconocimiento que con respecto al tema inflacionario ha trabajado exitosamente. Con respecto a un poco lo que hablábamos antes, vos decís que sigue manteniendo las expectativas Milei a partir de presentarse como algo nuevo, como innovador, como y sin embargo figuran en su gabinete personalidades que han tenido ya paso por el gobierno en anteriores gestiones, caso de Caputo, caso de Sturzenegger, caso de Patricia Bullrich. ¿Eso sigue estando así? O sea, no genera ningún tipo de reacción en la opinión pública. Mira, ruido no hace. Fíjate vos hoy que hay tres figuras que monopolizan la imagen pública en la Argentina, que es Victoria Villarruel, es Patricia Bullrich y Javier Milei. Digamos, yo te diría que hoy lo que de alguna manera el manto protector de todo esto es la figura Milei, ¿no? Ujú, Milei hoy es el único liderazgo genuino y con fortaleza dentro de la política argentina. ujú. Eh, En ese escenario me parece que Milei juega como una capa protectora de muchos otros dirigentes que por ahí no gustan el, hoy por hoy del beneplácito ciudadano. claro. Hablando de otros dirigentes, te pregunto por Mauricio Macri. ¿En qué posición lo ves hoy a Macri? Digamos, que iba, que no iba, a Tucumán finalmente fue. Después, desde su entorno se dejó trascender que había cierto enojo por cómo se lo trató, digamos, en el acto, siendo que fue uno de los pocos, o El, el único que fue, el único sí, expresidente que fue, salvo, bueno, Rodríguez Sá, que fue Rodríguez. una cosa muy eh, Muy especial, muy Rodríguez. especial, muy particular. ¿Cómo ves esa relación de Milei y Macri hoy, que parece tan ambivalente, o algunos dicen que bueno, está bastante distante hoy Macri del presidente? Yo creo que Macri tiene un problema importante. Macri es un hombre ambicioso, Macri es un hombre que quiere volver a ser, digamos, creo que eh, su paso por la gestión había generado una serie de expectativas e ilusiones de cambio muy fuertes y no la pudo llevar al frente. Yo por eso hablo de que es un gran estafador de ilusiones, Mauricio Macri. Y en ese escenario Macri, digamos, vio rápidamente el cambio de la sociedad, está entendiendo el cambio de la sociedad, lo manifiesta que hay un cambio fuerte que él en sus 4 años de gestión no lo tuvo. Recordá José, recordá Roberto, ¿vos te acordás cuando Horacio Rodríguez Larreta Ujú. sale electo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el discurso de triunfo donde Mauricio Macri, candidato a presidente de la República, planteaba que Aerolíneas no se tocaba, no se iba a privatizar, digamos, te diría un discurso donde el Estado era el motor central de la economía argentina. Sí. Y con eso después terminó, digamos, despejó algunas dudas que había y terminó ganando las elecciones. Yo te diría que lo de Mauricio Macri hoy es muy complicado porque aparte están en la misma franja de votantes y donde el votante histórico del PRO o el votante histórico de Mauricio Macri hoy está acompañando al presidente Milei. Claro. Es muy complejo entonces surgen estas cosas de ego, si lo trataron como presidente o no, si le dieron un mejor asiento, si pudo firmar o no firmar, que yo no pongo en duda, no conozco la intimidad de cómo fue toda esa logística
en Tucumán, pero me parece que en el tema de fondo político yo creo que la figura de Macri y la del PRO en general están en problemas porque hay este espacio de centro derecha a derecha hoy está ocupado por Javier Milei. Donde creo que hay un liderazgo claro. Hoy Mauricio Macri está por arriba de los 65 puntos de imagen negativa. Tampoco es una figura trascendental o un líder que puede hoy constituir mayoría. Yo te diría que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Son presente y pasado, pero no son presente y futuro. Ninguno de los dos hoy están en condiciones de constituir mayoría. Digamos, mantienen los núcleos duros partidarios. Lo de Macri es más complejo y más difícil porque, te vuelvo a repetir, esa centro derecha hacia la derecha, que era un espacio que Macri se manejaba muy bien y donde tenía muchísimo consenso, hoy ese espacio está ocupado, no está libre, y ese espacio hoy lo tiene el presidente de la República. Carlos, estás hablando del centro derecha y de derecha. ¿No crees que hay un espacio, como pasa en otros países, entre un sector que está mucho más a la derecha, que lo representa Milei, y un centro derecha, un poco, si querés, más democrático, más institucional, que representa Macri, y que eso no va a entrar tarde o temprano en colisión? Mirá, yo lo que estoy viendo es que en la medida que eh, el presidente Milei logre, digamos, sortear las dificultades que viene teniendo y su plan de gestión o de gobierno empiezan a ser consistentes, te diría que ese espacio de centro, fíjate vos, mira, porque es todo es relativo. Yo miraba lo de Giorgia Meloni en Italia, digamos, Fratelli, los hermanos en Italia, ¿no? O sea, la mujer cuando llega con un discurso muy duro, muy ultra, si querés, ahora automáticamente llegó a la primera magistratura, digamos, italiana, y automáticamente fue acomodando su discurso. Y hoy te diría que está dentro de un centro derecha, no estamos hablando de una ultra absoluta. Mismo, mirá, en Francia mismo, que a la reunión nacional, la fuerza de Le Pen, de Marianne Le Pen, vos ves el discurso de Marianne Le Pen o de ese partido respecto a hace 10 años atrás y parece otro partido, digamos. Son gente de extrema, son gente de derecha, pero hay, digamos, un grado de reacomodamiento a que las realidades o los extremos se van moderando. Entonces, en ese escenario yo te diría, viste, que me parece, viste, que hay demasiados matices en el cual eh, el extremo, viste, puede ser para una campaña política. Cuando empezás a gobernar empieza a ser totalmente diferente y todo tiende, viste, hacia un centro. Por eso por ahí le es difícil a esta tercera vía que alguna vez empezó a insinuar allá por el 2015 eh, Sergio Massa, que en la Argentina se termine de consolidar, ¿no? Ujú. Precisamente, mira, te adelantaste y te quería preguntar por Sergio Massa, que está en un repliegue, si querés, táctico. Algunos dicen que va a salir ahora en agosto a hablar. Hay quienes dicen que se está preservando, otros que mencionan que podría ser candidato a diputado nacional por la provincia. Eh, bueno, se verá eso, ¿no? ¿Qué análisis haces de Massa? ¿Sigue teniendo esa potencialidad o vos crees que el resultado electoral le ha pegado y también es un dirigente más con presente o pasado que con futuro? A ver, yo te diría, de los nombres históricos, me Ujú. parece que es el que más futuro tiene. Ajá. Segundo tema, perder una elección presidencial obviamente tiene secuelas importantes. No es un... Y perder una elección
no con Macri como la perdió Scioli, sino que la perdió con un novato en política, permitime el término, pero en el buen sentido lo digo, un Sí. hombre, digamos, sin ningún tipo de experiencia, y que logró el éxito que logró ante un dirigente que históricamente se venía preparando para ser presidente de la República. Hoy por hoy, de los políticos eh, de mayor viveza, pero me parece que le va a costar mucho, no es un tema fácil, va a tener que salir con planteos totalmente superadores a lo que vino planteando, porque hay un cambio. Yo creo que acá fundamentalmente lo que se está planteando es que la sociedad apostó a un cambio muy importante, a un hombre, digamos, sin ningún tipo de historia política, y en el cual el grado de desdén, el grado de bronca hacia la política, José, sigue muy fuerte, no es un tema que está superado. Yo te diría más, yo creo que si a este hombre le va mal, yo creo que volver para atrás es muy difícil, me parece que puede apostar a nuevas figuras, y ahí hay que ver cómo Sergio Massa se ayorna y puede leer por dónde va la cabeza de los argentinos, ¿no? Si puede llegar a interpretar a ese votante 40 años para abajo, que es totalmente disruptivo, en el cual ya no se maneja por medios tradicionales de información, sino las redes sociales pasan a ser el canal histórico de su canal de información. Digo, todo este tipo de situaciones me parece que Massa está mucho más preparado que otros políticos tradicionales. Hay que ver, digamos, si se puede ayornar a esas necesidades, pero que sí, hoy te diría que de los nombres históricos, para mí es uno de los nombres que mejor posicionado está para dar una pelea electoral, que me parece que para él sería fundamental, ¿no? O sea, yo no sé cómo terminará con nombres y demás quiénes serán los candidatos, pero yo te diría, en sus posibilidades de reinserción en el futuro de la política, yo te diría que para mí Sergio Massa necesitaría pasar nuevamente por el tamiz, con todo lo que significa ser candidato en la provincia de Buenos Aires, en una interna ya muy desatada de lo que está pasando hoy en el justicialismo, ¿no? Ujú. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un Muy abrazo. amable. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Buen Gracias fin de- igualmente. Chao, Carlos. Bueno, pasó Carlos Germano con su análisis.